Buenas madrugadas, señores. Estamos a sábado 4 de febrero de 2023, a la 1:58 de la madrugada en la ciudad de Madrid, España. Voy a comenzar hoy, en este momento, una serie de videos sobre la España contemporánea, es decir, la España del siglo XIX y XX, prácticamente. Aunque en algunos momentos hay que retroceder al siglo XVIII para explicar algunas cosas del XIX, y se dará lo que se pueda de lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, el primer tema, el siglo XIX español, para la mayoría de los historiadores españoles, comienza en el año de 1808 y termina en 1923. Como ustedes saben, en historia y filosofía, los siglos no son matemáticos de 1700 a 1800, de 1600 a 1700, ¿no? Sino que comienzan con un determinado hecho que puede haber sucedido el siglo anterior, a finales del siglo anterior, y puede que terminen antes de que termine el otro siglo o después. Bien, entonces en la historia contemporánea de España, del siglo XIX, aquí vamos a tratar el XIX y XX, pero el siglo XIX, que viene primero, empieza en 1808 y termina en 1923. Vamos a hablar primero, por supuesto, del reinado de Fernando VII, que va desde 1808 a 1833, con interrupciones, y de la crisis del antiguo régimen, que va de 1808 a 1814. Del antiguo régimen hay videos en este canal acerca de lo que era el antiguo régimen, o a lo que se llama antiguo régimen, ¿no? Que es un concepto que viene de Francia, ¿no? Bueno, en septiembre de 1789, el año en que comienza la Revolución Francesa, la primera Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, repito, en septiembre de 1789, ya habiendo comenzado la Revolución Francesa en España, asistimos a la coronación de Carlos IV. Repito, a tan solo unas semanas después de la toma de la Bastilla en París. Carlos III, el antecesor de Carlos IV, tenía una especie de jefe de gobierno, primer ministro, secretario de Estado, válido. Cualquiera de estos nombres indican más o menos lo que era. Tenía, digamos, un hombre de confianza, que era el que realmente tomaba las decisiones, y que era Florida Blanca. Florida Blanca es un nombre importante en la historia de España. Florida Blanca, o sea, la corona pasa de Carlos III a Carlos IV, y Florida Blanca, el hombre de confianza de Carlos III, el brazo derecho de Carlos III, continúa durante los primeros años de Carlos IV siendo el brazo derecho del sucesor. Florida Blanca, considerado el gran ministro ilustrado, porque compartía algunas ideas de la Ilustración, impuso en España una férrea censura sobre todo lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Y solicitó ayuda a la Inquisición para censurar. Porque claro, si las revueltas francesas y la Revolución Francesa llegaban a oídos del pueblo español, pues podría haber sucedido lo mismo aquí. Por otra parte, los arandistas
arandistas, estaban haciendo una labor de zapa, con Z, una labor de desprestigio, de rumores contra Floridablanca. Repito, el hombre de confianza, el brazo derecho de Carlos III, que continuó con Carlos IV. Los arandistas eran una especie de partido aragonés y estaban dirigidos por el conde de Aranda y defendían un mayor peso de la nobleza en el gobierno. Los arandistas le estaban haciendo la vida un poco difícil a Carlos IV, porque estaban siempre tratando de desprestigiar a su hombre de confianza. Entonces, en febrero de 1792, Carlos IV aparta a Floridablanca de su puesto y lo reemplaza por el conde de Aranda, para complacer a los arandistas y no tenerlos en su contra. El conde de Aranda era Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda. Esto no solamente fue para impedir, digamos, el saboteo de su reinado por parte de los arandistas, sino también fue un intento desesperado de Carlos IV para fortalecer al débil Luis XVI, rey de Francia. Carlos IV y Luis XVI eran borbones ambos y eran primos. Carlos IV desde España estaba desesperado por la situación que vivía Luis XVI y temía que terminara con la ejecución de Luis XVI, como veremos que sucedió, ¿no? Y hacía intentos desesperados para que Luis XVI no fuese ejecutado, ¿no? Repito, ambos eran primos, el rey de Francia y el rey de España, y borbones ambos. Luego de tener al conde de Aranda como hombre fuerte, Carlos IV colocó en ese puesto a Godoy. Godoy es un personaje importantísimo en la historia de España. Al final de su trabajo, digamos, Godoy iba a llevar el sistema al colapso. Godoy fue nombrado en algún momento duque de Alcudia, luego fue nombrado príncipe de la paz y finalmente fue incluso nombrado generalísimo de los ejércitos españoles. Se dice, y es casi seguro, que Godoy era amante de la esposa de Carlos IV, porque era un hombre de extracción demasiado humilde para ocupar el puesto de jefe de gobierno, primer ministro, secretario de Estado de un rey. Sin embargo, por ser el amante de la esposa de Carlos IV, se le hizo más fácil ascender políticamente. Que un rey nombre jefe de Estado, nombre jefe de gobierno, secretario de Estado, al amante de su esposa, puede parecer hoy en día muy extraño, ¿no? Pero estas cosas y otras más raras ocurrían en Europa cuando existían las monarquías absolutas. Y hasta siguen existiendo, si no miren lo que está pasando en el Reino Unido con el ascenso al trono de Carlos III, el hecho de que Guillermo pase a ser el príncipe de Gales, Enrique tratando de acabar con la monarquía inglesa, bueno. En 1792, concretamente en agosto, y esto está también en los videos de la Revolución Francesa en este canal, se proclama la República en Francia, la Primera República. Y la propaganda contra los Borbones españoles empezó a filtrarse en folletos a través de los Pirineos. La propaganda contra los Borbones españoles y contra lo que había sucedido en Francia
estaba llegando a oídos del pueblo español. ¿Qué había sucedido en Francia? Que habían matado al rey y habían hecho una república. En este caso, la primera república. Estas primeras repúblicas no duraron mucho, ¿no? Esto pasaba en Francia al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, en Carlos IV, en noviembre de 1792, nombra a Godoy secretario de Estado, porque considera que es el único hombre que es capaz de manejar esta situación, ¿no? De que se mantenga la monarquía en España y de controlar que no vaya a haber una revolución como estaba de hecho sucediendo en Francia. Repito, se dice, pero es casi seguro que Godoy era el amante de María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV, la reina de España. Carlos IV en 1793, al año siguiente, intercede ante los revolucionarios franceses para intentar salvar la vida de su primo, Luis XVI, condenado a muerte por la Convención. Esto está en otros videos de este canal. Pero esta petición de Carlos IV de que no ejecuten a su primo Luis XVI, empeora las cosas, empeora las relaciones entre Francia y España, y en marzo de 1793 Francia declara la guerra a España. Esta guerra no le convenía ni a Francia ni a España, por motivos que se han visto en otros videos y se verán en los próximos, y por lo tanto, en el verano de 1795 se firma un acuerdo de paz con Francia, un acuerdo de paz entre España y Francia. Al mismo tiempo también existían rivalidades comerciales y coloniales entre Gran Bretaña y España. Gran Bretaña, como saben, poseía la armada, la marina, o sea, la armada más poderosa de Europa. Y la segunda armada más poderosa de Europa era la española. Ambos países, Gran Bretaña y España, rivalizaban por las colonias que tenían en América y por el comercio que ambos países mantenían con las colonias americanas. Todos sabemos cómo los ingleses se apoderaron de una vastísima región del norte de lo que hoy en día es México, ¿no? Y que no la van a devolver nunca, ¿no? Y bueno, los ingleses, mientras veían a España con problemas y enfrentada a Francia, pues trataban de quitarle posesiones americanas y quitarle también rutas comerciales, ¿no? Entonces, había una rivalidad comercial había rivalidades comerciales y coloniales entre entre España y Gran Bretaña en ese momento también, además de haber una revolución en Francia. Entonces, ya había habido una guerra contra Inglaterra en 1716, de España contra Inglaterra. Por otra parte, Carlos IV, a pesar de tener de jefe de Estado a Godoy, hizo algunos experimentos y lo cambió en 3 oportunidades por Jovellanos, por Saavedra y por Urquijo. 3 figuras también relevantes, ¿no? Pero estos 3 estuvieron brevemente frente al gobierno. Carlos IV, para poder competir con Gran Bretaña en esa especie de guerra por las colonias y por el comercio entre América y ambos países, y para poder defenderse de la revolución que sucede en Francia y cuyos hechos empiezan a conocerse en toda Europa, Carlos IV necesita dinero porque las guerras necesitan dinero y la competencia por las rutas comerciales y por las colonias americanas necesitan de una buena armada
y mantener la armada al día, mantener una armada como lo era la Armada Española en aquella época, la segunda más poderosa de Europa, o mantener la Armada Británica costaba mucho dinero, y Carlos IV necesitaba dinero. Pero no quiso pedírselo a la nobleza porque se lo hubiese echado en contra. Entonces Carlos IV confisca las tierras de la iglesia. Es decir, desamortización de propiedades eclesiásticas de poca importancia. Desamortización es un término que se usa en España cuando el gobierno confisca las tierras de alguien y luego las pone a la venta para el que las quiera comprar. Y cuando se venden, se convierten en propiedad privada de quien las haya comprado, de quien tenga el dinero para comprarlas. Entonces, para no quitárselas a la nobleza, porque hubiese tenido más problemas, comienza desamortizando propiedades eclesiásticas de poca importancia, lo cual le trae problemas con la iglesia. Por eso comienza con quitándole propiedades menos importantes, las menos importantes propiedades de la iglesia. Hablo de la iglesia católica. La iglesia católica en España tenía una cantidad de tierras. Cuando digo propiedades, en este sentido, en este siglo, hablo de tierras. La iglesia católica era dueña de, infinitas tierras en la península, ¿no? Pues le quita unas cuantas Carlos IV y las vende al mejor postor para obtener dinero que necesitaba para mantener su imperio. Por otra parte, también había enfrentamientos o choques entre dos grupos, los jansenistas y los ultramontanos. En este punto no voy a ser demasiado amplia, solamente decirles que los ultramontanos eran partidarios de la Compañía de Jesús, y la principal característica en aquel momento de la Compañía de Jesús era la ciega obediencia al Papa. Entonces los jansenistas tenían otro punto de vista y eran dos grupos enfrentados, lo cual le traía aún más problemas a Carlos IV, ¿no? En 1800, Napoleón firma con Godoy, por órdenes de Carlos IV, Napoleón Bonaparte, el segundo tratado de San Ildefonso, un tratado de paz. Pero Napoleón Bonaparte desconfía de las intenciones de Godoy, no confiaba en él, pero firma el tratado de paz. Segunda vez que Francia y España firman la paz en este momento. Urquijo, que estuvo brevemente al frente del gobierno de España durante el reinado de Carlos IV, es reemplazado por Pedro Ceballos. Pero Pedro Ceballos es un primo de Godoy. Como contra Godoy también había muchas cosas. Carlos IV, para no nombrar de nuevo a Godoy y hacerse de enemigos, nombra a un primo de Godoy, a Pedro Ceballos, que es, como diríamos en términos de hoy en día, una especie de testaferro, ¿no? Testaferro político. Bueno, en este momento ya Godoy era el generalísimo de las tropas españolas. Entonces Urquijo es reemplazado por Pedro Ceballos, primo de Godoy. Godoy en este momento cambia de orientación y está dispuesto a secundar los planes franceses. Hay una victoria contra Portugal, que es un aliado británico en este momento. Hay una victoria de España contra Portugal, que era aliado británico. Portugal ha sido aliado de España y aliado británico en diferentes oportunidades. Se ha cambiado de bando muchas veces. Entonces, Portugal estaba molestando demasiado, hay una guerra con España y España la gana en una guerra que fue bautizada como la Guerra de las Naranjas, porque cuando la gana Godoy, que era el que encabezaba el ejército, le manda, al ganar la guerra,
un ramo de naranjas a la esposa de Carlos IV. Hay muchos indicios de que era su amante, ¿no? O sea, le manda un ramo de naranjas cuando termina la guerra a su amante, a la esposa de Carlos IV. Bueno, después de la Guerra de las Naranjas, que la pierde Portugal, se firma la Paz de Amiens en 1802. 1802, ya entramos en el siglo XIX, pero bueno, el segundo tratado de San Ildefonso fue en 1800, que también siglo XIX. La Paz de Amiens se firma en 1802 con Portugal. Y hay presiones de Napoleón Bonaparte, que está deseoso de usar la flota española, la armada española. Francia no tenía una armada de esas dimensiones, contra la armada británica. Es decir, Napoleón quería convencer a España de que le prestara la armada para derrotar a Inglaterra. Napoleón siempre vio a Inglaterra como un reino que había que derrotar. El ascenso de Napoleón era imparable y por eso las ambiciones personales de Godoy hicieron que lo respaldara. Indudablemente había una amenaza británica en las Indias, esto no era una falacia, ¿no? Los ingleses estaban aprovechando la mala situación de España, que no podía enviar hombres para evitar la independencia de las colonias americanas porque estaba peleándose con Francia y a veces con Inglaterra. Y bueno, la situación de España era crítica también en las colonias americanas, porque las podía perder y podían caer en manos de los ingleses. Entonces hay una nueva colaboración franco-española. Francia y España unen sus armadas y deciden derrotar a Inglaterra. Pero la flota franco-española sufre la peor vergüenza de su historia. Es derrotada frente al Cabo de Trafalgar en 1805. Y esta es una derrota escandalosa. El que estaba al mando de la flota británica era el famosísimo almirante Nelson, ¿no? Que derrota a la alianza, a la flota española y la flota francesa que los atacan aliados. Dentro de España, además, empieza a haber un descontento contra Godoy, porque Godoy fue el que convenció al rey de atacar con la flota francesa a Inglaterra, ¿no? Entonces empieza a haber un descontento contra Godoy y sus valedores. Un valedor es alguien que tú nombras para que haga cosas en tu nombre, incluso tome decisiones en tu nombre. Entonces, dentro de España, al perder esta guerra, donde se pierde mucho dinero y muchas naves, se forma un bloque opositor frente al príncipe de Asturias, o sea, un bloque opositor que apoya al príncipe de Asturias. ¿Quién es el príncipe de Asturias? Pues el hijo, uno de los hijos de Carlos IV. En este caso, Fernando, próximamente Fernando VII. Y este Fernando, el hijo de Carlos IV, a partir de 1802 manifestaba una gran aversión por Godoy. El príncipe Fernando, o sea, los que criticaban a Carlos IV veían en el príncipe Fernando, en el príncipe de Asturias, un cambio de rumbo. Y había una cosa llamada el partido, no había partidos políticos, pero había una cosa que se la llamaban el partido fernandino, que eran aquellos que apoyaban al príncipe de Asturias y que pensaban que Carlos IV debería abdicar y cederle el poder a su hijo Fernando. En medio de todo esto muere la primera mujer de Fernando, María Antonia de Nápoles, que era antibonapartista.
Y en 1806 hay una proclama no se sabe muy bien si es una proclama de Godoy, de Fernando, de Carlos IV, donde invita a los españoles a batirse al todopoderoso Napoleón Bonaparte, utilizando el argumento de una alianza matrimonial. Pensaron que una alianza con familiares de Napoleón Bonaparte, o sea, matrimonios de la familia de Carlos IV con la de Napoleón Bonaparte, podían calmar las aguas, ¿no? Esto también era muy normal en esa época, ¿no? Tratar de calmar las aguas con matrimonios. Mientras tanto, además, Godoy designa como preceptor del príncipe de Asturias, que era muy joven, a Juan Escáiquiz. En enero de 1807, Godoy es nombrado por Carlos IV como Su Alteza Serenísima. Carlos IV, bueno, se pasó la vida dándole grandes títulos al amante de su esposa, ¿no? El 29 de octubre fueron secuestrados los papeles personales del príncipe de Asturias, de Fernando. Y allí ocurrió el proceso del Escorial, una especie de juicio, ¿no? El proceso del Escorial. El 27 de octubre de 1807, Napoleón firma con Godoy, que todavía representa a Carlos IV, a pesar de todo, el Tratado de Fontainebleau. Los venezolanos me entienden, ¿verdad? Y bueno, los españoles, el francés de los españoles es pésimo, así que no hay rollo. Y el inglés también. Bueno, vamos a hablar de dos cosas. En el siglo XVIII, en 1703, recordar dos cosas, se había firmado el Tratado de Methuen, donde Portugal pasa a la esfera de influencia británica. En 1703, siglo XVIII. Y en 1807, siglo XIX, se firma el Tratado de Fontainebleau, donde Portugal deja la influencia británica. O sea, Portugal deja de ser aliado de Gran Bretaña y por si acaso la familia real portuguesa sale con destino a Brasil, es decir, con destino a su colonia, que era Brasil, para estar allí más protegida. Ahora vamos a hablar del motín de Aranjuez. 2 meses después del Tratado de Fontainebleau, las tropas francesas ocupan Lisboa, porque España dio permiso para que atravesaran toda España para ocupar Portugal. Pero cuando ya habían ocupado Lisboa, siguen los soldados franceses cruzando los Pirineos y llegando a España y tomando posiciones en territorio español con el pretexto de prevenir acciones británicas, pero posiciones que no tenían sentido en cuanto al enfrentamiento entre Francia y Portugal. Es decir, Napoleón, hecho el loco, instala tropas francesas por toda la península ibérica. Esto hace, como los españoles le echan la culpa de todas estas decisiones y de todos estos permisos dados a Napoleón por parte de España, a Godoy. El odio a Godoy enturbió la visión de los españoles. Ya nadie soportaba a Godoy. Godoy planea la retirada de los reyes a Andalucía, diciéndoles que están en peligro, ¿no? Para, desde Andalucía, embarcar rumbo a América, a sus colonias, para hacer lo mismo que hicieron los reyes portugueses. A principios de marzo llega a la corte española la reina de Etruria, la infanta María Luisa, que fue destronada por Napoleón. Esa era una posesión española en Europa
La adquiere Napoleón y la reina de esa posesión pues vuelve a España, a la infanta María Luisa. En Aranjuez, entre el 17 y 19 de marzo de 1808, hay un motín popular. Aranjuez es una ciudad que actualmente pertenece a la provincia de Madrid y es muy bella, muy bella. Si están por Madrid, el tren es muy barato hasta Aranjuez. No sé si es 8 euros ida y vuelta, algo así. Pero de la estación de trenes a la ciudad de Aranjuez hay un camino largo y empinado y hay que tomar un taxi, pero el taxi podría costar 3 o 4 euros porque no es muy lejos. Y se tienen que comer el helado con fresas en Aranjuez porque es lo típico, ¿no? Ver, por supuesto, el Alcázar, el castillo y los jardines del príncipe, que son impresionantes, lo más impresionante que hay en Aranjuez. Bueno, en Aranjuez, entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, hay un motín popular. Y con el motín popular de Aranjuez de 1808 se considera que comienza el siglo XIX español. Este motín popular es orquestado por importantes personajes enemigos de Godoy, pero ellos logran emocionar al pueblo y el pueblo se une a este motín. El 18 de marzo, Carlos IV firma un real decreto mediante el cual exilia a Godoy, lo expulsa de España, a donde él quiera, y le quita todos los títulos, que eran 4. Generalísimo, príncipe de la paz, duque de no sé qué cosa, y el último título que lo dije hace poco, ¿no? Carlos IV, para librarse por fin de todos los problemas que le traía Godoy, lo exilia mediante un decreto el 18 de marzo de 1808. Pero Godoy dice que se va de España, pero no se fue. Y en un momento dado sale de su escondite y vuelve a tener presencia en España. Y entonces Carlos IV, que no puede más, abdica en su hijo Fernando, que pasaría a ser Fernando VII. Y Godoy es enviado preso al castillo de Villa Viciosa. Se inicia el primero y brevísimo reinado de Fernando VII. Vamos a hablar un poco de la ocupación francesa y las abdicaciones de Bayona. Bayona es una ciudad francesa cercana a la frontera de España. Unos 70.000 hombres, tropas francesas de Napoleón, ocupan España. Por lo tanto, Fernando VII se inaugura como un rey vigilado por tropas extranjeras en su propio país. No lo tenía fácil, ¿no? El general Murat, también un protagonista importante de todos estos acontecimientos, duque de Berg, era el jefe de las tropas francesas en la península, el general Murat. Napoleón se había convertido, mediante estas políticas matrimoniales, en el cuñado, no se sabe, o yo no lo sé, o de Fernando VII o de Carlos IV, pero el caso es que había pasado a ser familia de ellos. Murat, el enviado de Napoleón, llega a Madrid el 23 de marzo, un día antes que el propio Fernando VII. Fernando VII venía desde Aranjuez, desde cerca de Madrid, y Murat venía desde Francia. Murat consigue de Carlos IV, o sea, mientras Fernando no llega, Murat muy hábilmente consigue de Carlos IV un documento en que éste declaraba nulo su decreto del 19 de marzo abdicando en su hijo.
O sea, Murat logra así, en un plis-plas, que Carlos IV se arrepienta de haber abdicado a su hijo, en su hijo. Entonces Carlos IV vuelve a ser el rey, pero Fernando VII no se entera. Recuerden que no había internet, ni coche, ni carro, ni autobuses. Y sorprende la debilidad de Carlos IV, que toma una decisión, al día siguiente toma la contraria, etcétera, ¿no? Bueno, los Borbones nunca han dejado de sorprendernos con sus ineficiencias, ineficacias y loqueras de todo tipo, ¿no? El 7 de abril llega a Madrid el general Savary como enviado especial de Napoleón, otro enviado especial, con la misión de convencer a Fernando, que todavía no sabía que su padre volvía a ser el rey, de la necesidad de una reunión entre ambos soberanos. O sea que España de repente tiene dos reyes, Carlos IV y Fernando VII, su hijo. O sea que esto de tener dos presidentes en Venezuela no es nada nuevo. Y bueno, esta es la madre, digamos, de Venezuela. Y bueno, entonces, Savary convence a Fernando VII de que es necesario reunirse con Carlos IV, ¿no? Para asegurar el apoyo francés a la causa fernandina, a Fernando VII. O sea, Savary le dice a Fernando VII, si quieres que Francia te apoye, tenemos que tener una reunión conmigo, con Napoleón Bonaparte y con tu padre. Y le dice que esa reunión tiene que ser en Bayona, una ciudad muy cerca de la frontera de Francia con España, pero en territorio francés. Y logra sacar a los dos reyes de territorio español. Como ven, las intrigas a veces son mucho más eficientes que la guerra, ¿no? De todos modos, ni Carlos IV ni Fernando VII fueron grandes reyes, fueron un desastre, sobre todo Fernando VII, ¿no? Y bueno, la cumbre del desastre de los Borbones, para no hablar del siglo XXI ni del XX, ni de finales del XX, porque bueno, todavía están vivos los protagonistas, ¿no? Entonces, en Madrid, Fernando VII nombra una Junta Suprema de Gobierno para que gobierne durante su ausencia, presidida por el infante don Antonio, un hermano de Fernando. Esta Junta Suprema de Gobierno queda en Madrid en un vano intento de cubrir el vacío de poder. ¿Ustedes se acuerdan cuando el golpe de Palacio que le hicieron a Chávez y el breve reinado de, ¿cómo se llamaba este desgraciado? De Carmona, que la Corte Suprema de Justicia, no, ya era el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, dijo que había un vacío de poder. Pues aquí también Fernando VII hablaba de vacío de poder. No hay nada nuevo en historia. Bueno, deja una Junta Suprema de Gobierno a Madrid, Fernando VII. A finales de abril, como consecuencia de todo esto, a finales de abril, Napoleón tenía en su poder a casi todos los miembros de la familia real, incluyendo a Godoy y Escóiziz, que era el jefe de Estado de Fernando VII y el preceptor de Fernando VII. Napoleón logra tener en Francia, en su territorio, a Carlos IV, Fernando VII, a Godoy y a Escóiziz, a todos. Carlos IV cede sus derechos al emperador, es decir, a Napoleón, a cambio de asilo en Francia y unas rentas. Según me han dicho varios historiadores españoles, el asilo que tuvo Carlos IV en Francia fue de lujo total. Y las rentas altas. El dinero siempre ha movido el mundo. Un día después, el 6 de mayo, Fernando terminó sometiéndose a su vez a la voluntad imperial.
Es decir, tanto Carlos IV como Fernando VII en territorio francés no tienen más remedio que someterse a la voluntad de Napoleón. Están solos y están fuera de España. Napoleón quedaba con la corona de España en sus manos. Pero mientras tanto, en España, el 2 de mayo, ocurre el famoso 2 de mayo de 1808. Los amantes de Goya deben recordarlo seguramente. Murat seguía en Madrid y presionaba a la Junta Suprema de Gobierno dejada por Fernando VII. Quería que la Junta autorizase la salida del infante don Francisco de Paula, 14º hijo de Carlos IV, hacia Francia. La Junta Suprema de Gobierno huía de Madrid, pero dejó una junta suplente, por si acaso. Y con muchos militares, ¿no? Debido a que la cosa sonaba a confrontación bélica, ¿no? Pero ya era tarde. El 2 de mayo comienza la agitación popular en las calles de Madrid. El choque entre la población y un escuadrón francés que tuvo que ser protegido por soldados españoles. La población de Madrid ya no soportaba la presencia de las tropas francesas, el 2 de mayo de 1808. Hubo enfrentamientos, choques y la noticia de los muertos y heridos ocasionados hizo que el levantamiento se generalizara por toda la villa. ¿Cuál es la villa? La Villa de Madrid, así la llama todavía muchísima gente. Uno dice, voy a la villa, voy a Madrid. Aunque hay muchas villas, pero la villa es Madrid. Esto lo podemos ver en el Museo del Prado. Creo que estos dos están allí, estos cuadros. En 2 cuadros de Goya. Uno es la carga de los mamelucos y otro los fusilamientos de la Moncloa, que retratan lo ocurrido el 2 de mayo y el 3 de mayo. Es más, mucha gente suele llamar a los cuadros el 2 de mayo de Goya y el 3 de mayo de Goya. Sus nombres originales eran la carga de los mamelucos. Los mamelucos eran la gente más pobre del pueblo de Madrid que cargó contra los franceses súper bien armados, a pesar de lo que les pudiera pasar. La carga de los mamelucos y los fusilamientos de la Moncloa, que también se conoce como los fusilamientos del 3 de mayo. Ahora, hace poco se supo, bueno, hace unos años, que Goya pintó estos cuadros mucho después de los hechos y que no estaba en Madrid cuando sucedió todo esto. Sin embargo, estos cuadros se usan para enseñar lo que pasó en esos días. Pero repito, Goya no se encontraba en Madrid cuando sucedió todo esto y pintó los cuadros después. Y en base a qué los pintó, a lo que le contaron los que sí estaban en Madrid en esos días. Están ambos cuadros en el Museo del Prado y yo aconsejo verlos. Son 2 de los cuadros más importantes que hay en el Prado, por su importancia histórica. Y bueno, el pincel de Goya en ningún cuadro es deleznable, ¿no? Bueno, la carga de los mamelucos y los fusilamientos de la Moncloa, para quien quiere ir al Prado o pueda ir y los vea. También pueden preguntar, porque el Museo del Prado no está muy bien señalizado porque no fue construido para museo, le preguntan a las personas que trabajan allí dónde está el 2 de mayo y el 3 de mayo de Goya y los llevan hasta allí. Bueno, les indican cómo llegar. Mientras tanto, Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, que es una ciudad que está al sur de Madrid, llama a la guerra contra los franceses, porque una vez que Madrid ha sido abatida y gente del pueblo de Madrid ha sido fusilada por los franceses, pues Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, una ciudad muy cercana a Madrid, un pueblo en aquella época, llama a la guerra contra los franceses. Y el estallido se generaliza. Ciertos autores han dicho que existían condiciones para esto, para el estallido de una guerra y de una oposición del pueblo español a los franceses.
Y que estas condiciones que ya existían para este desastre eran debidas a la fragilidad de la unidad conseguida tras un siglo de centralismo borbónico. Porque los Borbones centralizaron todo en Madrid y cometieron un gravísimo error. Y los Borbones, hay que decirlo, destruyeron el Imperio Español. Estoy dejando fuera a Juan Carlos I y a Felipe VI, ¿no? Pero los Borbones destruyeron el Imperio Español, o mejor dicho, lo llevaron a la destrucción. No era su intención, pero lo hicieron porque fueron gobernantes muy malos. Además, lo querían tener todo centralizado en Madrid, incluyendo el gobierno de las colonias americanas. A la gente no le gusta estar bajo el yugo de un solo poder, en este caso el poder de Madrid, ¿no? No gustó al resto de España y no gustó tampoco en las colonias americanas. El 10 de mayo, el Consejo de Castilla, seguimos en 1808, que es un año clave en la historia de España, el Consejo de Castilla, del que he hablado en los videos de historia moderna de España, aceptó a Murat como teniente general del reino. Esto es una concesión terrible, que nada menos que el Consejo de Castilla acepte a Murat, un militar francés, como teniente general del reino de España. Lo que ponía de hecho al ejército español bajo su mando. El ejército español queda bajo el mando de Francia. Napoleón entonces le dice a su hermano José que abandone Nápoles, donde lo tenía como rey, para hacerse cargo de la corona española. Mientras esto ocurría en la península ibérica, enfrentamientos con Portugal, con Inglaterra, con Francia, empiezan las conspiraciones en América para librarse de España, ¿no? Pero la situación española peor no podía ser, no podía enviar soldados a América, a las colonias, no tenía más. No, que América no se hubiese independizado hubiese sido vergonzoso porque España estaba acorralada. Bueno, o sea que esa cosa gloriosa de la independencia de América, de la América española, es pura paja, ¿no? O sea, cuando España está ocupada por Francia, en guerra con 3 países y tal, entonces es que se le ocurre a los americanos liberarse, ¿no? Es decir, cuando no tienen oposición de nadie. Vamos a hablar del reformismo de Bayona. Bueno, la primera parte de la guerra con Francia fueron estas reacciones del pueblo de Madrid contra los franceses. Esa es la primera etapa de las guerras con Francia de ese periodo. Napoleón tenía una imagen terrible de España, la misma imagen que todos los países europeos tenían de España. Todos los países europeos, incluyendo Francia, incluyendo Napoleón Bonaparte, veían a España como un país atrasado, inculto, que necesitaba la guía de países superiores. Napoleón se presenta ante España como el regenerador de la patria española. Y en la Asamblea de Bayona, Napoleón dice que tratará de dar la felicidad a toda España. ¿Se acuerdan de aquello de Bolívar, que después retomó Chávez, de la suma de toda la felicidad posible? Viene de ahí. De Napoleón en Bayona, diciéndole a los representantes españoles que él busca la felicidad de toda España. Hubo una asamblea en Bayona el 15 de junio de 1808
y de allí salió una constitución, la Constitución de Bayona, supuestamente una constitución española, la primera de ellas, ¿no? Ya hablaremos de cuál es la primera constitución española, porque, bueno, en general se considera que es la de Cádiz, ¿no? Pero estamos todavía con Bayona. Algunos españoles se prestan a ir a Bayona y participar allí en una asamblea, ¿no? Para crear una constitución, la primera constitución española, ¿no? Y hacer una especie de monarquía parlamentaria. Estos españoles que se prestaron para colaborar con Napoleón eran llamados los afrancesados, los josefinos, por José I, o los juramentados, así se les llamaba. Entonces tenemos de rey, esta constitución elige como rey a José I. Entonces tenemos a dos reyes en disputa, Fernando VII, el real, el legal, y José I, impuesto por Napoleón. José I más la Constitución de Bayona, si acaso aquello se le puede llamar constitución, fueron las armas para terminar con el antiguo régimen en España sin necesidad de una revolución, sin necesidad de una revolución sangrienta como la francesa. Yo personalmente pienso que a pesar de todos los pesares, la acción de José I, de José Bonaparte en España fue buena, porque permitió a España deshacerse de las monarquías absolutas sin tener que vivir una revolución tan dramática y sangrienta como la francesa, ¿no? La Constitución de Bayona fue considerada en ese momento la primera constitución española. Hoy en día, si uno lo dice aquí en España, te caen a golpes. Promulgada a comienzos de julio de 1808, un año en que ha pasado de todo, ¿no? Pero nunca logró imponerse plenamente en todo el territorio español, nunca. Luego, en diciembre de 1808, se hacen los decretos de Chamartín. Entonces tenemos a José I, la Constitución de Bayona y los decretos de Chamartín. Los decretos de Chamartín consisten en lo siguiente. Se limitan los mayorazgos. ¿Qué era un mayorazgo? Bueno, en España regía el mayorazgo. Solamente el hijo mayor heredaba toda la herencia del padre, los demás absolutamente nada. Los decretos de Chamartín limitan los mayorazgos. Esto es bueno, por supuesto. Hacen la abolición de la jurisdicción señorial. ¿Qué era la jurisdicción señorial? Bueno, el señor feudal, era casi que el gobernador de todas sus tierras y ahí hacía lo que le daba la gana. Hay una abolición de la jurisdicción señorial, esto también es bueno, y la limitación de los mayorazgos también. Por eso digo, no todo fue malo en la ocupación de España por parte de Francia. También se da la abolición del Santo Oficio de la Inquisición. Esto es que no hay nadie que pueda decir que sea malo, esto es muy bueno. Y hay algo con lo que no estaban de acuerdo los franceses para Francia, ¿no? Pero observando José I que en España se habían echado a los musulmanes y a todos los que no eran católicos, decide colocar en los decretos de Chamartín la religión católica como única, porque hubiese sido un problema en el que podría haber revueltas si se permitía la libertad de culto, como de hecho sucedió en Francia, ¿no? En España todavía no. Bueno, todos estos temas, limitación de los mayorazgos, abolición de la jurisdicción señorial, abolición del Santo Oficio de la Inquisición, eran temas gratos a los ilustrados, aquellos hombres españoles que querían que la Ilustración, ese movimiento romántico magnífico, también llegara a España. Lo único que no le gustó a los ilustrados españoles fue que la religión católica fuese la única posible en España. Es decir, que tener otra religión era un delito. El texto constitucional fue otorgado por José I
y lo aprobó la menguada Asamblea de Españoles reunida a tal fin en Francia. O sea, fue aprobado por estos españoles afrancesados, josefinos. El 8 de julio de 1808, José I jura la Constitución de Bayona. Vamos a hablar ahora de la guerra de independencia de España con Francia, porque bueno, está José I gobernando España, pero supuestamente el rey legal, digamos, era Fernando VII. Bueno, el alzamiento contra los ejércitos franceses se sabe hoy en día que no fue del todo espontáneo. Y esto me recuerda el Caracazo, los saqueos en Caracas, que se dice que varias personas los iniciaron, los hicieron estallar, ¿no? Que no fueron espontáneos. Bueno, igual hoy en día se sabe que este descontento del pueblo español con la presencia de los franceses en España no fue tan espontáneo como se decía. Entonces, si bien el alzamiento contra los ejércitos franceses puede que no haya sido espontáneo, o sí, lo que sí fue popular. O sea, todo el pueblo español apoyó el alzamiento contra los ejércitos franceses. Popular sí que fue. Cuando a finales de julio José I llega a Madrid, no fue como rey de toda España, porque no tenían controlado a todo el territorio español. Cuando a finales de el recién instalado rey José I y compañía, o sea, toda la gente que él se trajo, él se rodeó de personajes españoles importantes en su gobierno. En ese sentido fue inteligente. Ok, el rey era extranjero, pero sus consejeros, sus ministros eran españoles. Entonces, el rey se instala en Madrid con su compañía, sus cargos importantes, españoles casi todos, pero en un momento dado tiene que abandonar Madrid con dirección a Vitoria, porque capital de Álava, actualmente capital de la provincia vasca de Álava, porque hubo rumores de que en Madrid corría peligro. Entonces comienza la segunda fase de la guerra de independencia. La primera fueron los alzamientos en Madrid del 2 de mayo. Ahora viene la segunda fase de la guerra, que va desde finales del verano de 1808, mayo es primavera, a 1812, 1808 a 1812, segunda fase de la guerra de independencia. En esta segunda fase los franceses consiguieron el predominio de sus ejércitos sobre toda la península, sobre todo el territorio español. En este momento, en esta segunda etapa de la guerra de independencia, la superioridad francesa era innegable. Y los esfuerzos españoles y británicos, porque en este momento los británicos deciden ayudar a España. Por eso que aquí las lealtades entre los británicos, los portugueses, los españoles y los franceses han variado muchas veces. La superioridad francesa era innegable y los esfuerzos de españoles y británicos, a los que se sumaron tropas portuguesas, solo consiguieron ralentizar lo inevitable. O sea, de repente, españoles, británicos y hasta portugueses deciden luchar contra la ocupación francesa de España. Porque a ellos también les iba a tocar, no les convenía. O sea que eso de cambiar de aliados no es solo en el país de uno, que uno se horroriza, esto ha sido siempre así. Política es traición y siempre lo ha sido y lo será. Pero política e historia son interesantes quizás también porque son tradiciones. Están llenas de tradiciones. Bueno, a pesar de que españoles, británicos y portugueses lucharon en España, Francia consiguió el dominio sobre España. A comienzos de 1810, han pasado 2 años, los ejércitos de Bonaparte ocupaban Andalucía, conquistando Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. Solo Cádiz, y esto es muy importante, Cádiz,
Gracias a la llegada del duque de Albuquerque al frente del ejército de Extremadura, pudo resistir el ataque. La ciudad, Cádiz, por su especial situación geográfica, hago un paréntesis, ustedes van a La Habana, Cuba, y van a Cádiz, y es que son idénticas. Es impresionante. Y el malecón igualito. Cierro paréntesis. Solo Cádiz, a donde llega el duque de Albuquerque al frente del ejército de Extremadura, pudo resistir el ataque de los franceses. La ciudad, por su especial situación geográfica, miren un mapa, y abastecida desde el mar por los británicos, ahora tenemos a los británicos trayendo víveres a Cádiz a los españoles, resistiría hasta agosto de 1812. Y en ella tendrían lugar importantísimos acontecimientos políticos, de los que ya hablaremos. Los primeros meses, retrocediendo un poco, de 1809, los efectivos guerrilleros se reforzaron y organizaron, convirtiéndose en bandas permanentes. Entonces, el ejército español era incapaz de contrarrestar al ejército francés. Pero en España había guerrillas que actuaban por cuenta propia. Las guerrillas no las inventó Fidel Castro, señores, ni el Che Guevara. Las inventó España. Pero, ¿de dónde salió Fidel Castro? Bueno, de 3/4 partes gallego y 1/4 parte africano era Fidel Castro. Hijo de un gallego y de una mulata que era mitad negra y mitad gallega. Él no inventó la guerrilla, la inventó España. Y la ascendencia de Ernesto Guevara también era española. Entonces había guerrilleros que al ejército español nunca le habían gustado, pero en este momento le empezaron a ser útiles. Entonces los efectivos guerrilleros se reforzaron y organizaron, convirtiéndose en bandas permanentes para enfrentar al ejército francés. A finales de diciembre de 1808, la Junta Central promulgó, o ya había promulgado, un reglamento de partidos y cuadrillas para hacerlas legales, ¿no? Uno de los reglamentos, la función de uno de los reglamentos de estos grupos guerrilleros era la siguiente. Los guerrilleros no tenían un gran poder de fuego, ni tenían tanques, y no había tanques en aquella época, ¿no? Pero su función era evitar la llegada de subsistencia, o sea, la comida y los pertrechos para los franceses. Hacerles difícil vivir en el país, hacerles la vida imposible en España. Destruir o apoderarse de su ganado para que no pudieran comer carne. Interrumpir sus correos para que se quedaran incomunicados. Observar los movimientos de sus ejércitos. Destruir sus depósitos. Fatigarlos con alarmas continuas y rumores, y sugerir toda clase de rumores contrarios, en fin, de hacerles todo el mal posible al ejército francés. Fíjense que estas formas de combatir no necesitan armas, pero son muy eficaces. Esta función de la guerrilla o de los movimientos guerrilleros tuvo un peso decisivo desde un punto de vista psicológico sobre las fuerzas francesas. Hubo mucho salvajismo entre 1808 y 1812 en esta segunda fase de la Guerra de Independencia Española. El salvajismo de todo tipo, un horror. Bueno, ¿cuál guerra no es horrible? Y el salvajismo no fue de un solo bando, lo cometieron tanto franceses como españoles. Y se puede ver representado en otro cuadro de Goya, Los desastres de la guerra, se llama este cuadro de Goya. Pero no sé no recuerdo en este momento si pertenece a las pinturas negras. Los desastres de la guerra, yo he visto ese cuadro, pero en este momento no recuerdo si está en el Prado o si está en el Museo Reina Sofía. Pero en cualquiera de los dos están muy cerca. Menos de... ¿Cuánto hay entre Reina Sofía y el Prado? Menos de 1 kilómetro. Yo los camino a cada rato. Los desastres de la guerra. Un tercer cuadro de Goya que pueden ver que refleja esto, ¿no? Bueno, la guerrilla
este también era un problema para el ejército español. Guerrilla, al fin y al cabo, mostraba indisciplina y una extrema violencia. Debemos recordar que en el siglo XVIII Inglaterra ocupó Gibraltar. Hay que tener esto presente mientras estamos con esta historia contemporánea de España. Bueno, Napoleón decide atacar Portugal y empujar a Wellington. Wellington, que era inglés, estaba ayudando a los portugueses y a sus hombres al mar. Wellington sería el hombre que más tarde acabaría con Napoleón en Waterloo. Bueno, tercera y última fase de la Guerra de Independencia Española o de la contienda. Comienza con la campaña de Napoleón en Rusia. Y esta tercera fase va de 1813 a 1814. Y aquí hago otro inciso muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que acaba con Napoleón y con su imperio? Napoleón prácticamente era el dueño de Europa, pero no le bastaba. Quería a Rusia. Atacó a Rusia, intentó conquistar Rusia y fue vencido por el invierno ruso. La derrota de Napoleón en Rusia acabó con su imperio y acabó con Napoleón Bonaparte. Entonces, Francia en el 19 quiso apoderarse de Rusia, como lo haría Alemania en el siglo XX. Entonces, ¿por qué Europa apoya a Ucrania? Porque Francia y Alemania, los dos países más poderosos de la Unión Europea, siempre han querido conquistar Rusia. No hay nada nuevo bajo el sol, señores. Esto de la guerra de Ucrania y el apoyo de la Unión Europea a Ucrania es por Alemania y Francia, que fueron derrotadas ambas por dos inviernos rusos. Una, Francia en el siglo XIX y la segunda, Alemania en el siglo XX. El 11 de agosto de 1812, el rey José I abandona la corte en dirección a Valencia, España. Wellington tuvo que retroceder a la frontera con Portugal y José I regresa al trono en Madrid a comienzos de noviembre. Pero estamos en 1812. Wellington desde septiembre era el generalísimo de todas las tropas aliadas, incluidas las españolas. Es decir, Wellington fue el generalísimo de las tropas inglesas, portuguesas y españolas frente a las francesas. Pasó parte del invierno intentando reorganizar sus fuerzas. Mientras tanto, y en los videos de Historia Contemporánea 1 que están en este mismo canal, lo explico, Francia se retiraba a través de Rusia. De 650.000 hombres que habían cruzado el Niemen el 14 de junio, solo 100.000 llegaban a Lituania a comienzos de diciembre. De 650.000 hombres, Napoleón perdió 550.000 en Rusia. Regresaron solamente 100.000. Un desastre, un fracaso monumental. Napoleón ordenó el traslado a Francia de una parte de los soldados destinados en la península. O sea, para hacer frente a lo de Rusia y a su situación problemática en Francia, porque una vez derrotado ya los franceses no lo querían tanto, Napoleón ordenó a un número de tropas francesas que abandonaran España. Con la llegada de la primavera, Wellington planteó una nueva ofensiva, que fue la ofensiva definitiva. Vitoria fue la batalla definitiva de la independencia de España de Francia. La batalla de Vitoria, el 21 de junio de 1813. El ejército francés tuvo que huir a Francia. En el camino no solo quedaba la impedimenta militar, o sea, todas esas cosas que cargan los militares, que las abandonaron en el camino para poder huir, sino también el famoso equipaje del rey José, un equipaje muy famoso
aquí en la historia de España, porque José I cargaba con oro, plata, obras de arte, cuadros, todo lo que pudo rapiñar y robar en Madrid. Pretendía huir con todo eso a Francia, pero todo eso quedó regado por el camino. Joyas, oro, plata, cuadros, obras de arte. Bueno, ese famoso equipaje del rey José que quedó regado en la huida dio título a uno de los episodios nacionales de Galdós, de Benito Pérez Galdós, a quien recomiendo leer. Muy leído por Vargas Llosa, que tiene incluso un ensayo sobre Benito Pérez Galdós. El 11 de diciembre de 1813, en Valensay, residencia de Fernando VII en Francia, por cierto, yo les dije antes que Carlos IV tuvo un exilio dorado en Francia. Vivió con lujos y con mucho dinero, pues Fernando VII también. Napoleón lo metió en la ciudad de Valensay y vivía súper bien Fernando VII. En Valensay, Francia, el 11 de diciembre de 1813, en la residencia de Fernando VII se firma el Tratado de Valensay. Se acordaba el cese de las hostilidades por ambos bandos. Y Napoleón reconocía a Fernando como rey de España con el título de Fernando VII y la guerra había terminado. El 18 de abril de 1814 ocurre el armisticio, días después de la destitución de Napoleón por el Senado francés, y de su propia abdicación. Se acaba el primer imperio napoleónico, el primero. Fernando, a quien apodaban el deseado por el pueblo español y por la nobleza, Fernando el Deseado regresa a España por Cataluña el 22 de marzo de 1814. A reinar por segunda vez. Recuerden que reinó durante unas horas, unos días o unas semanas la primera vez, ¿no? Bueno, y este es el comienzo de la historia del siglo XIX español y de la historia contemporánea de España. Espero que les haya interesado. Chao. Gracias por soportarme.